El ser humano no podrá impedir enteramente que se produzcan estos fenómenos. Sin embargo, tienen capacidad para comprender los mecanismos que producen estas catástrofes, con el fin de prevenirlos y limitar sus efectos en la medida de lo posible. Fenómenos naturales geológicos. Los fenómenos geológicos son manifestaciones naturales recurrentes que tienen su origen en la dinámica interna y externa de las tres capas concéntricas de la Tierra, que se conocen como el núcleo, manto y corteza, las cuales se registran en distintas formas de liberación de energía. La geología es el campo de la ciencia que se interesa por el origen del planeta Tierra, su historia, su forma, la materia que lo configura y los procesos que actúan o han actuado sobre él. Es una de las muchas materias relacionadas como ciencias de la Tierra o geociencias, y los geólogos son científicos de la Tierra que estudian las rocas y los materiales derivados que forman la parte externa de la Tierra. Incluye la historia de la vida y cubre todos los procesos físicos que actúan en la superficie o en la corteza terrestre. En un sentido más amplio, estudia también las interacciones entre las rocas, los suelos, el agua, la atmósfera y las formas de vida. Como ciencia mayor, no solo implica el estudio de la superficie terrestre, también se interesa por el interior del planeta. Un volcán, del nombre del dios mitológico romano Vulcano, es una estructura geológica por la que emergen magma en forma de lava, cenizas volcánicas y gases provenientes del interior de la Tierra. El ascenso del magma ocurre en episodios de actividades violentas denominada erupción, que puede variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. En ocasiones, por la presión del magma,
subterráneo y la acumulación de materiales erupciones anteriores, los volcanes adquieren una forma cónica. En la cumbre se encuentra su cráter o caldera. Los volcanes existen en la Tierra, en otros planetas y satélites. Algunos están formados de materiales considerados fríos y se denominan criovolcanes. Por lo general, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas, aunque existen los llamados puntos calientes, en donde no hay contacto entre placas. Un ejemplo clásico son las Islas Hawái. Los volcanes pueden tener muchas formas y despedir distintos productos. Algunas de las formas más comunes son estratovolcán, escoria, caldera, volcán en escudo. También existen numerosos volcanes submarinos ubicados a lo largo de los dorsales oceánicos y otros que alcanzan alturas sobre el 6.000 metros sobre el nivel de mar. Entre ellos el volcán más alto del mundo, el Nevado Ojos del Salado, en Argentina y Chile. Volcanes de la República Mexicana. Aunque en México hay un número considerable de volcanes, más de 2000, la mayoría se encuentran inactivos y en realidad son pocos los que aún presentan cierta actividad interior. A diferencia de que los primeros no representan peligro alguno para sus poblaciones aledañas, los segundos suponen un peligro latente difícil de minimizar o hacer a un lado. El volcán Popocatépetl sería el ejemplo más destacado de esta situación. Sus constantes fumarolas y pequeñas erupciones periódicas han obligado a instalar un sistema de monitoreo permanente administrado por el CONAPRED, con la colaboración de los institutos de Geofísica e Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Otro gran ejemplo lo constituye el volcán Chichón o Chichonal, el cual, de forma intempestiva y a pesar de que los volcanes del sur y sureste mexicano no habían presentado ningún tipo de actividad por más de un siglo, tuvo una violenta erupción el 28 de marzo de 1982. Los volcanes activos más importantes en el interior del territorio nacional son el Popocatépetl, entre los estados de México, Puebla y Morelos, el Chichón o Chichonal, en el estado de Chiapas, el Tacaná, entre los estados de Chiapas y en frontera con la República de Guatemala, los Humeros y el Pico de Orizaba, en los estados de Puebla y Veracruz, San Martín Tuxtla, en el estado de Veracruz, el volcán de Colima, en la frontera de los estados Jalisco y Colima, el Paricutín y Jorullo, en el estado de Michoacán, el Tres Vírgenes, en el estado de California Sur, el Bárcena y Everman en las islas de Villavigedo, Ceboruco y San Huagüey en el estado de Nayarit, la Primavera en el estado de Jalisco y por último el Chitle en el Distrito Federal. ¿Qué hacer? Recomendaciones por actividad volcánica. Número 1. Si habita en áreas cercanas a un volcán, acérquese a las autoridades locales e involúcrese para conocer el plan de respuesta del lugar. Número 2. Ante la caída de ceniza, es necesario cubrir los depósitos de agua y utilice mascarilla o cúbrase la nariz y boca. Número 3. Ubique las rutas de evacuación identificadas en la comunidad.
Número 4. Al momento de que ocurra una erupción, atiende las recomendaciones de las autoridades y evacúe si es necesario el albergue previamente que se identificó en el plan de respuesta. Número 5. Diariamente, infórmese de la actividad volcánica en el país a través de los reportes que se dan a conocer a través del radio. Número 6. Luego de ocurrida la erupción y al regresar a su vivienda, limpie el techo y las reposaderas para evitar que la arena volcánica genere otros daños. Atienda las recomendaciones de las autoridades. Recuerda tener, por si es necesario, un kit de emergencias, tener lista tu mochila de 72 horas, tener a la mano el kit de emergencias para mascotas. Look at that. I'm gonna do it. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song. Love, love, love. Love, 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 love. Un terremoto de latín terra, tierra y matus movimiento, también llamado sismo. Terremotos. Un terremoto es el movimiento brusco de la tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. En general se asocia el término terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable. Las partes de un terremoto son: el hipocentro, es el punto interior de la tierra donde se inicia un movimiento sísmico. También corresponde al punto en el cual se produce la fractura de la corteza terrestre, que genera un terremoto. En él se produce también la liberación de energía. El epicentro es el punto de la superficie de la Tierra que está directamente encima del foco o hipocentro, el punto donde un terremoto o una explosión bajo tierra se origina. Una falla es una discontinuidad que se forma por la fractura de las rocas superficiales de la Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. Destaca la falla de San Andrés. La superficie de la Tierra está rota. Las grietas de la corteza terrestre, conocida como fallas, pueden recorrer cientos de kilómetros. Estas fallas son a menudo los lugares en los que suceden los principales terremotos, debido a la deriva que experimentan las placas tectónicas que cubren la superficie de la Tierra. La falla de San Andrés, en California, una de las fallas más largas y más activas. La falla de San Andrés alcanza los 15 kilómetros de profundidad y tiene aproximadamente 20 millones de años de antigüedad. A lo largo de la falla de San Andrés, la placa del Pacífico se mueve con la relación a la enorme placa de América del Norte, a una medida de pocos centímetros por año. A esa velocidad, en unos cuantos millones de años, la superficie de la Tierra tendrá una apariencia bastante distinta a la que tiene en la actualidad. La causa de los terremotos se encuentra en la liberación de energía de la corteza terrestre, acumulada a consecuencia de actividades volcánicas y tectónicas que se originan principalmente en los bordes de la placa.
Entre los desastres naturales, los terremotos son los más devastadores. En sus orígenes, la Tierra fue una masa incandescente. Su capa superficial se fue enfriando, dando origen a una corteza quebrada en grandes placas. Las zonas de encuentro de estas placas se llaman fallas. El interior de la Tierra sigue caliente y activo, y produce el movimiento de las placas. La mayor parte de los terremotos se originan en las fallas. Las placas se deslizan muy lentamente unas entre otras y las rocas se deforman generando una tensión elástica. Cuando en algunas zonas las rocas se quiebran, la zona se relaja y la energía elástica acumulada se libera y se propaga por el interior y superficie de la Tierra en forma de ondas. En muchos puntos de la Tierra se tienen instalados sismógrafos que registran las vibraciones del suelo. Los sismógrafos son aparatos que dibujan las vibraciones del terremoto para ser interpretadas. La intensidad de un terremoto se mide en grados Richter, con valores de 0 a 10. El terremoto más intenso que se haya registrado ocurrió en Chile en 1960 y llegó a 9,5 grados Richter. Para que lo percibamos, un terremoto debe de tener al menos 7 grados Richter. La escala sismológica de Richter es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominado así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter. La mayor liberación de energía que ha podido ser medida fue durante el terremoto ocurrido en Chile, en mayo de 1960, el cual alcanzó una magnitud de 9.5 grados Richter. Temblando un poquitito, no se asusten. A Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El terremoto de México de 1985 fue uno de los sismos que ocurrió a las 7 horas 17 minutos hora local del jueves 19 de septiembre de 1985, que alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa del estado de Michoacán, y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular el Distrito Federal. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país y su capital, y superó en intensidad y daños al registro en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre de 1985, también tuvo gran repercusión para la capital. ¿Qué hacer antes de un terremoto? Tenga preparado botiquín primeros auxilios, silbato, radio con pilas, extintor, linternas, agua embotellada y comida no perecedera. Hable, planee y practique. Haga simulacros y hable con la familia sobre cómo actuar en caso de terremoto. Tenga siempre identificadas las zonas seguras y las salidas de emergencia de su casa, colegio o lugar de trabajo. Sepa cómo cerrar las llaves de agua, gas y luz. Revise los enchufes. Conozca los teléfonos de emergencias, ya sea de ambulancias, policía, bomberos. ¿Qué hacer durante un terremoto? Agáchese, cúbrase, agárrese. Cálmese. En la medida de lo posible, trate de mantenerse tranquilo. En el interior, aléjese de muebles, ventanas y lámparas. En el exterior, aléjese de edificios, muros y postes eléctricos. Si está conduciendo, pare en un lugar seguro. Encienda las luces de emergencia
y permanezca dentro del vehículo. Si utiliza silla de ruedas, frénela en lugar seguro y protéjase la cabeza con los brazos. Si está en un lugar de asistencia masiva, protéjase la cabeza con los brazos o resguárdese debajo de asientos y mesas. ¿Qué hacer después de un terremoto? Cierre las llaves de agua, luz y gas. Utilice las escaleras. No utilice los ascensores. Apague todo tipo de fuego. Ilumine con linterna, no con fuego. No entre en edificios dañados. Si está atrapado, cúbrase la boca y la nariz. Evite gritar porque puede asfixiarse con el polvo. Golpee con un objeto para indicar su posición. Si hay heridos, no mueva a las personas gravemente heridas, a menos que estén en peligro inminente de sufrir daños. Esté alerta ante las posibles réplicas que puedan ocurrir. No use el teléfono a menos que sea estrictamente necesario. Solo haga caso de informaciones de organismos y autoridades oficiales. Un tsunami o maremoto es un evento complejo que involucra a un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de maremotos tectónicos. La energía de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud de su frente. La mejor defensa contra un tsunami es la alerta temprana, que permite a la gente buscar un terreno más elevado. El sistema de alerta de tsunamis en el Pacífico, una coalición de 26 naciones con sede en Hawái, mantiene un equipo sísmico web y medidores del nivel de agua para identificar tsunamis en el mar. Y se han propuesto sistemas similares para proteger las áreas costeras en todo el mundo. ¿Qué hacer en caso de un tsunami? Número 1. Identificar las vías de evacuación, puntos de encuentro y la zona libre de inundación por tsunami. Número 2. Si estás en una zona costera y sientes que un sismo violento te dificultó mantenerte en pie, evacúa en cuanto termine el movimiento hacia una zona libre de inundación. Número 3. Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia una zona libre de inundación. Número 4. Realiza la evacuación a pie. Evita ocupar el auto. Número 5. Debes dirigirte hacia una zona libre de inundación y al punto de encuentro más cercano. Número 6. Si no puedes llegar a una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida. Como última opción, súbete a un árbol firme y
quédate ahí. Número 7. Si estás en una embarcación, dirígese hacia alta mar, lo que son 150 metros de profundidad. Número 8. Alejarse de ríos. Número 9. Mantenerse informado con una radio o televisor a pilas. Número 10. Vuelve a tu hogar solo cuando las autoridades te indiquen que es seguro hacerlo. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just love, 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 love. El concepto de fenómeno natural se refiere al cambio que se produce en la naturaleza. Es importante saber que son daños que se provocan en la naturaleza y que suceden cuando se ha realizado una ocupación no adecuada del territorio. Son los procesos permanentes de movimiento y de transformaciones que sufre la naturaleza. Esto puede influir en la vida humana. En el lenguaje informal, el fenómeno natural aparece casi como sinónimo de acontecimiento inusual, sorprendente o bajo la desastrosa perspectiva humana. Sin embargo, la formación de gotas de lluvia es un fenómeno natural de la misma manera que un terremoto. Esta expresión también se refiere en general a los peligrosos fenómenos naturales también llamados desastres naturales. La lluvia, por ejemplo, no es así un desastre, pero puede ser así dependiendo de la perspectiva humana. Si ciertas condiciones se reúnen, la mala planificación urbana, la construcción de estructuras en lugares vulnerables a inundaciones u otras personas pueden causar efectos desastrosos para el medio ambiente y los seres humanos. Es necesario que las personas conozcan lo que ocurre en diferentes partes del mundo, que sean conscientes de lo que ocasiona un desastre natural y lo que provoca, ya que esto repercute en la población de manera material y económica en cuestiones naturales, es decir, recursos y sobre todo en términos de vidas humanas. En cuanto al desarrollo sostenible, es un buen método que ayudará en un futuro próximo a la humanidad, por lo que debemos estar concientizados e informados sobre los efectos que puede llegar a causar si no se lleva a cabo. Por tanto, hay que acoplar la economía con la ecología para llegar a la integración del medio ambiente y el desarrollo de la toma de decisiones a todos los niveles, en todos los ámbitos, desde el local hasta el mundial. Por ello no solo hay que dar importancia al desarrollo sostenible desde un punto de vista ecológico, sino que también económico, tecnológico, social, político e institucional. Mientras tanto, en Sinaloa se encuentra en una franja volcánica, con un cráter de un volcán inactivo en Badiraguato. Aguas termales, como es el caso de Dimala, y uno que apareció detrás del fraccionamiento Porta Alegre, sí, en Culiacán. Y por si fuera poco, Sinaloa está a 40 kilómetros de la falla de San Andrés, que en algún momento producirá un gran terremoto. Que la madre naturaleza se apiade de nosotros.
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about